una protección, pero no una protección para Dios, como a veces algunos tradicionalistas iluminados creen. Es decir, no es por... O sea, aunque tú cojas la hostia y la rompas y la pises, cometes un sacrilegio, pero digamos que a Dios daño no le haces, porque Dios es impasible, inmutable, y lo que tú estás ahí rompiendo, tú no llegas a tocar el cuerpo de Dios. Ahí está el cuerpo de Dios, pero los accidentes es pan y tú a Dios no le afectas en nada. Pero a quien te afecta es a ti. Es decir, tú estás dejando de adorar a Dios como Él se merece. Es decir, el que en el fondo sales perdiendo eres tú. Dejas de saber lo que es verdaderamente la Eucaristía, la importancia que tiene la Eucaristía en la vida del cristiano. Los dogmas son una cosa intelectual, pero luego de una manera sensible también uno aprende la importancia de las cosas. Y tener claro que Lutero siempre decía que su principal enemigo y el principal apoyo del papado era la Santa Misa, y que había que destruir la Santa Misa y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Bueno, pues parece que muchas veces lo han conseguido. Pues brillante su explicación, absolutamente de acuerdo en todo, padre. Creo que sobre todo en la importancia que ha dado al hecho de que no es una cuestión menor, ¿no? Da igual un rito que otro, ¿no? No. Muy bien las consecuencias que tiene la... Claro, Sí, diga, padre. Uno dices, tengo que ir de Valencia a Barcelona con un Seat Panda o con un Jaguar. ¿Con el Panda llegas? Sí, llegas. Y con el Jaguar, pues llegas mucho mejor, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues sí, los dos ritos, o sea, mientras el sacerdote tenga la intención y pronuncie las palabras de la consagración, que son las mismas, y sea pan y vino, pues ahí se hace presente Jesucristo, porque Él nos lo prometió de esta manera. Pero para el alimento espiritual del fiel, pues yo creo que ayuda mucho más el antiguo rito. Y de hecho, lo que vemos cuando Benedicto XVI dijo, bueno, de este tema podemos también discutir, pero bueno, cuando liberalizó, digamos, la celebración del mal llamado misal tridentino, hemos visto que muchos jóvenes que a lo mejor ni siquiera tenían fe se convirtieron gracias a la asistencia a esas misas. Que de hecho, el problema, por lo que ahora ha habido estas restricciones, es porque se han dado cuenta de que atrae a mucha juventud. Correcto. Porque en el fondo que sacerdotes viejos continuemos celebrando esto, no les preocupa. O sea, yo celebro aquí en mi casa y eso qué importancia tiene, ninguna, no les preocupa. Pero que haya cada vez más grupos de jóvenes, matrimonios con hijos, tal, que empiezan a frecuentar cada vez y que tienen ilusión y que aprenden gregoriano y que aprenden a pronunciar el latín y que van con sus misales y que a partir de ahí tienen una vida cristiana. Eso es lo que les ha preocupado, el que se difunda tanto, incluso en el clero joven. Uno ve cuántos sacerdotes jóvenes. El otro día, una diócesis mediana de España, que además antes era parte de otra diócesis más grande. Y cuando era una diócesis más grande, yo creo que éramos 2 personas que celebrábamos el rito antiguo. Bueno, pues ahora en una porción de esa diócesis hay 5 sacerdotes jóvenes que celebran la misa tridentina, en privado seguramente, porque no podrán hacerlo públicamente, pero claro, han visto esta gran difusión, que es eso lo que les ha preocupado. Pero yo decía antes, y aunque no me lo has preguntado, pero respecto a la liberalización, que en Benedicto XVI dejó bien claro que la misa antigua nunca había sido prohibida, prohibida formalmente. En la práctica sabemos las persecuciones y cuántos sacerdotes los echaron, los maltrataron y todo. Por tanto, si esa misa nunca había sido prohibida, tampoco es prohibida ahora, porque esa bula de San Pío V pues tiene esa validez para siempre, a menos que haga un documento de la misma categoría que sea capaz de descanonizar esa Santa Misa, pues continúa siendo. Otra cosa es que, bueno, pues sí, ahora se han puesto mayores restricciones, pero si han
antes no estaba prohibida, pues tampoco lo está ahora. Absolutamente, absolutamente de acuerdo, padre. Fíjese, porque yo le iba a hacer un comentario, pero es que ya lo ha desarrollado usted y creo que estará de acuerdo conmigo en que el Novus Ordo, el llamado Novus Ordo, pues en el fondo es una misa para mí, hecha por protestantes y para protestantes. Quiero decir, es que ya usted sabe perfectamente la comisión encargada de preparar esta misa quién fue y sabe que esto no es más que un intento de un falso ecumenismo, ¿o no lo ve usted así? Bueno, ellos mismos, digamos, explicaron que querían hacer una misa que pudieran celebrar también los protestantes. Correcto. Y de hecho uno ve que en la comunión anglicana, los anglicanos, hay los que son más anglo-catholics, se llaman celebran con el misal de Pablo VI, sin ningún problema. Y Max Turian dijo, para mí no tiene ningún problema. Es decir, es un rito que de por sí no es que sea ni válido ni herético, pero que se presta a ambigüedades. Uno puede celebrar católicamente o puede celebrar protestánticamente. Y el que tiene la fe católica, o sea, yo recuerdo cuando era pequeño no teníamos la misa tridentina en España. Entonces ibas a las misas, por ejemplo, del Opus Dei, pues que se celebraban el sacerdote mantenía los dedos unidos, se comulgaba de rodillas, se ponía la bandeja debajo, las lecturas las hacía el propio sacerdote, era con el canon romano. En los centros del Opus Dei incluso la misa era en latín y de espaldas, aunque fuera el Novus Ordo, se celebraba con una cierta dignidad y evidentemente esa misa pues era válida y era buena y santificaba, y yo no creo que mi abuela o que mi madre, digamos, no fueran a misa porque tenían que ir al Novus Ordo, ¿no? Pero teniéndolo, pues esto es una de las cosas en las que ha ayudado mucho Internet y los nuevos medios de comunicación. Antes, yo hasta que descubrí, digamos, la misa tridentina, pues pasaron años y porque un sacerdote mayor todavía, mientras que hoy cualquiera se puede conectar a un canal y ver la misa y ver tutoriales y aprender liturgia. Entonces, claro, igual que permite la expansión del mal, pues también ha permitido la expansión de las cosas buenas. Así es, padre. Y realmente, si uno tuviese un mínimo sentido pastoral, diría, ¿qué problema hay? Es decir, una iglesia en la que hay ritos orientales, en que en Occidente tienes el rito ambrosiano, el rito ambrosiano reformado, tienes el rito mozárabe, el rito de los cartujos, de los dominicos. ¿Qué problema hay en que un grupo de personas, que además, bueno, pues no son muchas, pues tengan su misa en latín? No, eso es lo único que está prohibido. Y en cambio se crea un nuevo rito como el rito zaireño, una cosa que nunca ha existido. Además, con el pretexto de que eso sirve para, de que eso es ¿cómo le llaman? La inculturación. Sí, claro, sí. Estaban perfectamente inculturados, incluso con el rito antiguo. Uno, recuerdo una vez en Senegal, bueno, un músico africano dirigiendo el coro de la catedral, cantando gregoriano, que ya quisieran muchos en Europa cantar como cantaban los senegaleses. Es decir, la gente ya está absolutamente inculturada. Cuando la misa llegó a España, pues en España, que se sabía el latín, se sabía pues poco. La gente probablemente un latín macarrónico. Cuando llegaron a América, los evangelizadores celebraban en latín y evangelizaron todo el continente. Entonces, ahora vamos a ir a inculturar con respecto a qué cultura, si ya no existe esa cultura precedente. Absolutamente, pero queda muy guay y muy progre, muy indigenista y muy chulo, ¿verdad? Es así. Claro, más que para meter en él, digamos, alguna herejía, alguna cosa de panteísmo, de la Pachamama, de lo que sea. Sí, sin ninguna duda. Tienen la misa en español, tienen la misa en portugués, tienen la misa en latín. ¿Qué necesidad tienen de...? Si el cristianismo lo que hacía en los primeros tiempos era tomar costumbres o ritos antiguos y cristianizarlos. Ahora lo que hacemos es al revés. Es decir, queremos paganizar los contenidos cristianos.
Así es, padre. Pero usted ha dado, yo creo que en la clave, y es, bueno, los que intentamos ir solo a la misa de siempre, lo vemos, que realmente está causando verdadera conmoción en cuanto a la conversión de personas, de familias, de jóvenes, y en cuanto a lo que lleva después a una vivencia católica mucho más coherente. Eso lo vemos, absolutamente. Pero también lleva a una cosa inentendible. Padre, yo ayer confesé con un fraile que recientemente ha sido expulsado prácticamente de su convento por bueno, pues intentar ser fiel a la Iglesia en definitiva, y está aprendiendo ahora con mucha ilusión el rito de siempre. Hoy he estado hablando, padre, con un hermano suyo en el sacerdocio de Colombia, que está en la misma situación, también perseguido por la jerarquía, y que está aprendiendo el rito de siempre. Padre, esto es un motivo de esperanza, para mí al menos. Sí, pero claro, lo que está claro es lo que decía Benedicto XVI, que hablaba de minorías creativas en Europa. Es decir, la cristiandad realmente se ha desmoronado y ahora lo que empieza a ver son eso, pequeñas comunidades, pequeños grupos en un lugar, aquí y otro, que se conocen, que uno habla con el otro, y donde se va manteniendo, bueno, ese pequeño resto de Israel, ¿no? Pero sí es verdad, digamos, que de un modo así global cada vez se va a una mayor descristianización. Así es. Padre, no quiero volver a polemizar, pero ¿usted cree, para acabar este tema, que un verdadero papa persigue de esta forma la Santa Misa de siempre? Bueno, a ver, estos son cuestiones disciplinarias. Entonces, al Papa, que al principio, porque además hay cosas muy curiosas. Este Papa es el que ha concedido a la Fraternidad San Pío X el permiso para confesar y para casar, que antes no podían porque no tenían jurisdicción. Y ha sido este Papa. Al principio, nada más subir al trono pontificio, un grupo de obispos italianos, que son de los que más guerra dan en contra de la misa tradicional, fueron enseguida a decirle al no, tiene que prohibir la misa y tal. Y él dijo, no, vamos a dejarlas todo como están, yo no quiero entrar en polémicas. Y así ha seguido durante bastantes años el Papa. ¿Hasta cuál fue el punto clave? Fue el momento en el que aprobó varios prefacios, además prefacios bonitos, porque eran prefacios tradicionales, para añadir a la misa antigua en latín. Fue allí cuando los más acérrimos del no sordo se dieron cuenta de decir, oye, es que entonces eso es considerar al misal antiguo, que nosotros ya consideramos caducado, que no existe, que el rito romano somos nosotros y no esa forma extraordinaria ni nada. Claro, ponerle unos cuantos prefacios más significa considerar que ese rito, que ese misal están vivos. Y entonces ahí ya fue cuando se armaron y dijeron, no, esto hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué le dijeron al Papa? Pues al Papa le dijeron que los grupos estos que tienen la misa tradicional y todo, generalmente están en oposición a él y a su pontificado y todo, hasta hacer que el Papa se enfadara. Y entonces hubo una contra reforma litúrgica, porque en San Pedro se quitaron las misas privadas, se quitó el latín de las misas en San Pedro, se hizo esta reforma, este motu propio, luego el otro que todavía es peor, y así se cargaron a Marini como maestro de ceremonias, se cargaron a la congregación del culto divino para poner a Roche, o sea, todo vino de golpe y vino después, digamos, desde ese punto en que se dieron cuenta que, claro, que tenían que reaccionar. Así es, pero padre, siguiendo su argumento, a Bergoglio nadie le puso una pistola en la frente tampoco, ¿no? No, lo hizo libremente. Así pero es. Bueno, a los papas ha habido, por ejemplo, ahora ha sido canonizado Juan Pablo I. Juan Pablo I, cuando estaba en Venecia, prohibió la misa antigua. Sí. No, bueno, los papas tienen cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos, ¿no? Padre,
no sé si se le está a usted acabando el tiempo o cómo está, porque quizá me he extendido demasiado en esta cuestión de la misa que no tenía previsto, pero es que me parecía un tema muy importante y quería tratarlo con usted. Entonces, sí que me quedan dos preguntas bastante importantes que hacerle. Yo, si quiere, se las hago y aunque sea Muy bien. brevemente, me da su visión, si le parece. Es cambiar ya de asunto, padre, y preguntarle, por una parte, entrar quizá en un tema, aunque sea brevemente escatológico. Padre, ¿usted es de los que piensa que estamos en los últimos tiempos, que estamos en esa gran tribulación profetizada en el Apocalipsis? ¿Cuál es su visión escatológica a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo? Yo nunca he sido partidario de estas cosas. Piense que el mismo hecho del tiempo, cuando se habla de los tiempos últimos, el ¿Sí? tiempo es una categoría que existe solo en lo que es creado, lo que es material, digamos, fuera de aquí no existe. Y para Dios no hay tiempo. Lo dice la Sagrada Escritura, que 1000 años para Dios es como un día. Para Dios no tiene una importancia el tiempo. Dios lo ve todo como presente. Lo que no es pasado, presente y futuro, Él lo ve todo a la vez. Y nosotros lo veremos así también cuando estemos en la vida ultraterrena. Los primeros cristianos ya pensaban que, o sea, San Pablo ya pensaba que eso de que era inminente, pues que era inminente, pero claro, él lo pensaba como inminente para él, en lo que se refiere a su vida. Y en eso es verdad, digamos que los últimos tiempos para cada uno de nosotros puede ser en cualquier momento. Hay que estar siempre en gracia de Dios, porque uno sale a la calle y le atropella un coche y ese es el fin de los tiempos, ¿sabes? Ahí se acabó todo para esa persona. Está claro. Claro, es para la humanidad. Si uno va a mirar que hace 3.500 millones de años empezó tal, dice, bueno, pues, si es que nosotros llevamos 4 días aquí viviendo en esta tierra, la humanidad, por tanto, que el fin de los tiempos está cerca, pues claro, si lo compara uno con el origen del universo, está muy cerca. Entonces, también San Agustín pensaba, bueno, pues que la caída del Imperio Romano era ya el final de la historia, que todo se acababa, y en muchas épocas de la historia, ya no digamos en el año 1000 y algunos incluso en el año 2000, ¿quién fue ese famoso diseñador? No sé si fue Paco Rabanne, que pensaba que en el 2000 se acababa todo y se vendió todo y tal, y luego no se acabó nada, ¿no? Yo, por ejemplo, era muy seguidor de Garabandal y también La Señal, que vendrá en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, hace poco se una tesis doctoral sobre Garabandal, donde parece que sí, que ahora ya estamos verdaderamente en el fin de los tiempos. Si vamos a lo más estricto, es decir, a lo que nos dice la Sagrada Escritura, ¿el Evangelio ha sido difundido por todo el mundo? Sí, es verdad. ¿Los judíos se han convertido? No. Algunos judíos mesiánicos, tal, pero el pueblo de Israel no se ha convertido. Nos dice también, cuando llegue el Hijo de Dios, ¿encontrará fe sobre la tierra? En el sentido de que habrá una gran apostasía. Pues sí, la apostasía se está dando cada vez más y ya creo que poco le queda apostatar. Pero de ahí a que Dios haya decretado que sea el fin de los tiempos, quién sabe si dentro de 300 años no volverá a florecer otra cristiandad. Sí es verdad, como le he dicho al principio de la entrevista, que vemos cómo la Iglesia fue mejorando, desarrollándose y luego a partir de un momento ha ido cada vez perdiendo influencia y hasta llegar a estar infiltrada por sus propios enemigos. Pero Dios puede suscitar en los corazones de las personas, puede suscitar vocaciones, obispos, papas, concilios, puede hacer lo que quiera. Por tanto, el estar siempre pensando en si eso no es el fin de los tiempos, no tiene ninguna utilidad. La utilidad que tiene es pensar en cada uno de nosotros si el fin de nuestros tiempos se acerca. Este es el fin de los tiempos que nos tiene que interesar. Yo le digo siempre a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros seguidores que estemos siempre preparados y en gracia y ya está, Padre. Y ya está. Y el Señor de la historia, el Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón.
Sí. Y como decía Juan Pablo II, Dios siempre puede más, ¿no? Pues Dios siempre puede más. Y vamos, es que un temblor de tierra, un meteorito y se acabó. Será el fin de los tiempos cuando Él quiera. Y puede ser, bueno, pues eso, que la Iglesia vuelva a mejorar y todavía el mundo dure 5.000 años más, o puede ser que mañana, por la mañana, ya no nos levantemos porque Dios haya decretado que se acabó. Intentar leerle la partitura a Dios, que es lo que Él tiene previsto, es inútil. O sea, porque solo sabremos lo que Él nos quiera decir. No podemos penetrar en su esencia, en sus ideas. Sabemos lo que Él nos ha dicho. Y sobre todo, lo que tenemos claro es eso, que el fin del tiempo importante para nosotros es nuestra propia vida. Muy bien, padre, perfectamente entendido. La segunda pregunta importante o amplia que me quedaba por hacerle, padre, usted es consciente, como todos, de que a nivel pues social, geopolítico, internacional, como quiera llamarlo, estamos viviendo unos acontecimientos pues extrañísimos, ¿no? Últimamente, lo que nosotros llamamos la pandemia o esta historia que se ha montado, un intento de control dictatorial de la población por las élites, desde luego el intento de instauración de un nuevo orden mundial, el auge de las élites masónicas, bueno, todo esto. ¿Usted piensa, como nosotros, que todo esto que está sucediendo, si es que piensa que está sucediendo o no piensa que son teorías de la conspiración, no se entiende si no consideramos que en el fondo es una batalla espiritual? Bueno, yo, en cuanto a lo de las teorías de la conspiración, siempre pienso que hay conspiracionistas y conspiradores. Es decir, que hay gente que en todo ve una conspiración, pero hay gente que conspira, y eso ha ocurrido toda la historia, y también ahora. Y yo creo que estos tiempos que vivimos son de aquellos en los que las conspiraciones están más claramente a la luz del día. Porque en el siglo XVIII, XIX, las sociedades secretas, hoy no hay nada secreto. Es decir, hoy uno lee los informes del Club de Roma, de la Comisión Trilateral, o sea, las cosas están. El mismo George Soros, del que todo el mundo habla, Soros lo publica todo, pero si hasta publica las fundaciones, las asociaciones a las que él financia, y que tienen una idea clara, sin duda. La cuestión principal es que hay un grupo de gente que no cree en Dios y que, como consecuencia de eso, tampoco acaba respetando al hombre. Piensa que el hombre no es más que un animalito más, que un ser vivo más de este mundo. Que el hombre es como una termita. El difunto duque de Edimburgo decía que él quería reencarnarse en virus para matar a una gran parte de la humanidad, porque ellos consideran que demasiada humanidad destruirá el planeta. Sí. Y no se sabe por qué razón ellos quieren conservar el planeta, porque es una cosa muy curiosa. Es decir, si a Soros no le importa que mueran no sé cuántos millones de niños en aborto, ¿por qué le interesa que se mantenga el planeta? Yo no. Es casi como yo nunca he entendido por qué los ateos tienen ética y tienen moral, que de hecho la tienen. Es decir, ateos mucho más sensatos y mucho más que muchos cristianos, eso está sin duda, y que actúan, digamos, de una manera buena respecto a sus vecinos y a la gente, que son buenas personas, sí. Pero no entiendo el por qué. Porque si no hay Dios, ya no es porque tenga miedo de que me castigue o no me castigue, sino que no hay bien y no hay mal. O sea, no es mejor que un león se coma a una oveja que yo mate y me coma a mi vecino. ¿Qué diferencia hay? Si todo ocurre porque sí y nada tiene sentido. Entonces, bueno, pues de la misma manera no entiendo qué interés hay en reducir ahora la población para que en los siglos próximos pueda seguir viviendo la población en este planeta. No le veo el sentido. Pero además es que parte eso de las teorías malthusianas, de que los recursos se van a acabar y la humanidad no. Yo digo, bueno, cuando se acaben los recursos, pues se acabará también la humanidad. Pero mientras tanto, tenemos los recursos.
y quién sabe si en el futuro no tendremos más recursos. Porque claro, Dios no solamente ha dado la naturaleza al hombre, sino que le ha dado también su inteligencia. Y si en el siglo XIX había muchos que en las ciudades estaban preocupadísimos, ¿sabe por qué? Por las montañas de estiércol. Porque como se iba a caballo, iban montañas y montañas de estiércol y decían, bueno, esto va a ser el fin de las ciudades porque todos se van a infectar, porque todo... Y hoy vemos y decimos, el estiércol, ¿dónde está el problema? Claro, con el desarrollo de la humanidad, de su inteligencia, cambio climático, bueno, cambio climático en una parte del mundo, pero también en la otra. Si ahora resulta que en el Polo Norte se va a poder circular, se van a poder extraer nuevos materiales, se van a poder cultivar nuevos territorios. Por tanto, ¿dónde está cambio climático? Que nosotros, ¿qué posibilidad tenemos de afectar al cambio climático? Hombre, pues calentar el mundo podemos hacerlo con un mechero, pero en realidad quien calienta el mundo es el sol y depende de las manchas solares la cantidad de radiación y de calor que llega a la Tierra. Por tanto, no tienen... Pero bueno, ellos parten de eso. El hombre es un bicho más, además un bicho malo porque se carga el planeta y por tanto lo que hay que hacer es eliminar como sea, con aborto, con esterilidad, con lo que sea, a la gente. Y ese proyecto, digamos, está muy claro. Sí. Luego hay otra idea, que es decir, bueno, no creemos en el libre albedrío del hombre, no creemos en su libertad, sino que los hombres, tiene que haber el número justo de hombres que sirvan a nosotros y que hagan lo que nosotros digamos. Y así se ha llegado a esta cosa tan curiosa, que es que el gran capital financiero es el que está protegiendo las ideologías más comunistas, más totalitarias, porque dicen, bueno, un comunismo donde todo el mundo sea pobre y nosotros mandemos sobre todo este mundo. Por tanto, se llega muy bien a una dictadura, no del proletariado, sino dictadura del financiero. Y que en todo esto hay decisiones. Pues sí, claro, desde uno ve la Fundación Ford, los Rockefeller, pero además es que lo dicen explícitamente. Sí, no se esconden. No son sociedades, no se esconden. No son logias masónicas, son gente que lo dice claramente lo que quiere y que hasta ahora parecía que les iba bien la cosa. El nuevo orden mundial, la globalización o el globalismo, digamos, porque a mí la globalización ya me está bien. Es decir, el saber qué hora exacta es en cada país del mundo, el que cuando llega un avión a otro país pueda aterrizar sin ningún problema. Es decir, que hayan relaciones globales me parece bien. Lo que no me parece bien es ese globalismo, digamos, esa visión del mundo como ellos hacen, donde unos tienen que producir esto aquí y otros el otro allí. Y luego resulta que cuando viene una pandemia no tenemos ni mascarillas porque se fabrica en China. Todo esto plantea problemas, pero les iba bien. Toda Hispanoamérica prácticamente se ha convertido en un continente rojo al servicio, eso sí, de estas grandes fundaciones. Pero luego también hay cosas que no le salen tan bien. Pensemos en Rusia, en la guerra de Ucrania, pensemos en el mundo islámico, en Irán. Por tanto, uno puede conspirar mucho, pero lo que no existe, y en eso sí que discrepo muchas veces de personas que ven todo como si fuera una pirámide perfecta en la que hay una logia de 10 personas que mandan a los otros, el otro a los otros. No. Grupos distintos, grupos que se pelean entre ellos. Y Dios, que es el que dirige al final la historia, puede utilizar cualquiera de esos, porque nada es seguro. Es decir, hoy tenemos aquí la Unión Europea, de la Unión Europea salió Inglaterra. Francia, para mí, va a ser el próximo catacrack económico. Y Francia puede salir de la Unión Europea, la Unión Europea se puede disolver y la falta de petróleo y de materias primas puede llevar pues a la ruina de Alemania y cualquier cosa puede ocurrir. Por tanto, el pensar que todo está planificado y que hay... No, en eso yo no estoy de acuerdo. En cuanto a lo de la pandemia, por ejemplo, hombre, pues a mí estos negacionistas, es decir, está claro que existe un virus, que este virus se difunde muy rápidamente, que este
virus mata, porque de hecho se ha muerto mucha gente, como de la gripe se muere mucha gente, pero con este virus mucho más. Parece claro que este virus es de origen humano, al menos así lo dijo un premio Nobel francés. No tengo yo capacitación suficiente como para decir si tenía razón o no, que probablemente se escapó de Wuhan, sí. Que se escapó adrede porque querían diezmar a la humanidad, pues no lo sé, porque piense que un virus una vez se escapa para todos. También lo puede pillar Bill Gates. Y gente que va de viaje de un sitio a otro. Por tanto, que lo hayan hecho adrede, no lo sé. Que se hacen muchos experimentos, se crean quimeras sin respetar principios éticos, pues sí. Que hay laboratorios bacteriológicos, pues sí. Claro, lo que es que las vacunas son buenas, pues claro, las vacunas son buenas. O sea, la gente ahora no se muere como se moría hace 300 años. Que la vacuna sobre el COVID no fue suficientemente experimentada, pues no. Que no se sabe todavía sus efectos secundarios, pues no. Que veremos lo que pasará, pues lo veremos. Entiendo, padre, pero sí que es muy plausible pensar, entiendo lo que puede decir usted sobre que, hombre, no está soltado aposta en el sentido de diezmar a la población porque esto alcanza a todos, pero sí que es muy plausible conectar el soltar un virus intencionalmente con la idea de utilizarlo como excusa para un control mundial o una instauración de mayor control sobre la humanidad. ¿Eso no lo cree? Yo creo que más bien ocurrió al revés. Es decir, que aprovecharon la circunstancia para establecer un mayor control social del que ya difícilmente saldremos. Pero que lo hayan hecho de manera, no creo, porque ya le digo, es decir, es que los hijos de los banqueros también veranean en Ibiza. Por tanto, el virus ese se transmite a todos y a mí me extrañaría que se hiciera, a menos que tuviesen, bueno, pero todo esto es un poco ciencia ficción. Lo que sí está claro es que han aprovechado el virus para controlar más a la sociedad, que es lo que quieren, y dentro de poco subirán el dinero y uno ya no tendrá ni libertad, porque dependerá, como en China, digamos, del crédito social que quieran dar, y te quito o te pongo según seas adicto o no adicto al régimen, sí. Y no tendrás ninguna libertad. Eso sí, clarísimo. Eso. La planificación de la dictadura marxista, pues ahora la quieren hacer los grandes poderosos de este mundo. Así es, en eso estamos de acuerdo, desde luego. Lo que yo creo que sí que estamos de acuerdo es que nos lo van a poner difícil, pues un grupo de psicópatas que hay por ahí sueltos. Eso es más que... Entonces, por ejemplo, uno tiende a desconfiar de la vacuna cuando la vacuna viene patrocinada por el mismo que patrocina los abortos y que dice que 3/4 partes de la humanidad sobran. Entonces uno tiene como miedo a ver si habrá aquí alguna relación entre una cosa y otra, ¿no? Que yo no digo que la haya, pero... Yo sí que lo digo, padre, porque evidentemente creo que forman parte del mismo conglomerado. Fíjese qué curioso, usted decía antes, hablaba el duque de Edimburgo, iba a decir que el señor lo tenga en la gloria, pero bueno, me reservo la opinión. Pero es que el otro día el rey Carlos III, en su primer discurso, ya empezó otra vez con que tenemos que renunciar. Si es que es una obsesión la que tiene esta gente, yo no sé por qué no se matan ellos y se van. Bueno, el príncipe Carlos de Gales siempre ha tenido esta cosa de la naturaleza y tal, que yo creo que empieza, todo es, como dicen ahora, mucho postureo. Es decir, las casas reales siempre intentan encontrar algunos temas que no sean, digamos, polémicos y que gusten a la opinión pública para hacerse populares. Piense que cuando un rey va a entregar una copa a un estadio de fútbol, no es él el que hace el favor al equipo de fútbol, sino que es el espectáculo del fútbol que atrae millones, el que le hace publicidad, el que hace popular al rey que está ahí. Es decir, ellos aprovechan de circunstancias. Entonces, todos los reyes, los príncipes, todos tienen causas de estas benéficas o pseudobenéficas o parabenéficas, ¿no? Entonces, bueno, pues el príncipe Carlos de Inglaterra siempre ha sido, y lo digo porque yo cuando era pequeñito también era muy de la naturaleza y de ADENA y de WWF y todo eso, ¿no? Entonces, sí, pero
Además, en cierta manera, lo continúo defendiendo. Es decir, la naturaleza hay que tratarla bien y hay que Sí, amarla. eso no lo duda nadie. Sí. Yo no digo que haya que contaminar los ríos. Al contrario, digo, por ejemplo, que es mejor utilizar energía nuclear que quemar carbón. Pero que vamos, que hace falta para calentarse quemar carbón, pues se quema el carbón, que para eso está. Que primero es el hombre que el planeta, eso está claro. Pero vamos, que el planeta yo también lo protejo. No protejo todo. O sea, a mí una serpiente venenosa, pues yo la mato. Y un oso en el Pirineo, yo le veo el sentido de que ahora empiecen a repoblar de osos. ¿Pero por qué? El oso se come al niño. Y el Pirineo para que el niño pueda ir y disfrutar de la montaña, no para que el oso se lo coma. Por tanto, la naturaleza tiene... para eso nos ha hecho Dios, administradores de la naturaleza, para evitar las cosas que sean malas y para hacer, eso sí, yo tampoco creo que haya que deforestar la Amazonas, ni que haya que hacer barbaridades, al contrario, hay que intentar proteger nuestro medio ambiente. Por supuesto, mientras... Pero, o sea, subordinado al hombre. No caigamos... Entonces, es, padre, mientras... Disculpe. Sí, padre, no, perdone, disculpe. Inglaterra siempre ha tenido, digamos, esto, y como ahora está de moda, pues yo creo que eso va a continuar hablando de esto, porque es un tema que, excepto en pequeños grupos, no es divisivo. Es decir, toda la gente dice, uy, sí, la naturaleza, la población, tal. Bueno. Claro. Pero bueno, luego la población, pero uno de los principales problemas que tiene Europa ahora es la demografía. Cuando toda esta gente no pueda cobrar sus pensiones, entonces van a decir, hombre, pero falta demografía, ¿cómo el gobierno no ha potenciado? Porque claro, los que traes en patera, esos no pueden pagar tus pensiones. Por tanto, hay que tener hijos aquí. Bueno, pues en Hungría se han dado cuenta, pero aquí promovemos el aborto, ¿no? Así es, padre, sí. No, le pido disculpas porque es que había perdido la señal un momento suya, entonces hablé sobre usted, fue simplemente por eso. ¿Me escucha bien, padre? Sí, perfectamente. Sí, es que le perdí por unos instantes. Sí, pues padre, perfectamente entendible. En algunas de sus preguntas también le perdía, pero las entendía por el final, digamos. Sí, ha sido ahora cuando yo por eso estaba hablando y me di cuenta luego que usted estaba hablando. Pues absolutamente de acuerdo, sí, padre. Fíjese lo que dice de la... Sí, por supuesto, hombre, es un valor, creo que muy católico, cuidar la naturaleza, la creación. Otra cosa es en lo que nos hemos convertido, ¿no? En que ahora te puedan meter en la cárcel por matar una serpiente y se anime a que se asesine niños, ¿no? En el vientre de su madre. Esto es así. Es todo una locura. Es la gente que está en contra de la pena de muerte para un criminal que ha matado a 15 personas y en cambio está a favor del aborto. Al niño le puedes matar, pero no le puedes dar una bofetada cuando se comporta mal. Es un mundo absolutamente loco, enloquecido, que no tiene coherencia en nada. Así es, padre, pues ha quedado muy clara su explicación y para finalizar, antes de despedirme de usted, padre, con todo cariño, le voy a hacer una pregunta cambiando de tercio. Es una pregunta más adintra, es una pregunta más de esta casa y me mueve un poco a mí la curiosidad y si usted me lo permite se la voy a hacer. Padre, ¿usted conoce Diga, padre. No, digo que una más, me lo ha preguntado todo. Y le preguntan todo el temario, ¿no? Pues eso. Creo que ha abusado un poco de usted, me parece. No. Padre, le quería preguntar, usted, bueno, imagino que conoce, no sé si lo conoce personalmente o lo conoce por referencias a Monseñor Carlo María Viganò, el exnuncio del Vaticano en Estados Unidos. Él apoya esta casa, nos tiene en gran estima, igual que nosotros también pues intentamos darle voz en este mundo y en lo que pensamos que también es esta iglesia a la deriva. Usted, en la medida en que tenga opinión formada, si la tiene y quiere darla, ¿qué opina de su excelencia? Yo le conocí brevemente cuando yo era estudiante, es decir, hace 30 años, ¿no? Me parece un prelado de la más alta dignidad, una persona inteligente, buena, responsable, que ha servido siempre a la Iglesia lo mejor posible. Si bien es verdad, por ejemplo, cuando leí uno de el dossier, aquel famoso que hizo, hombre, pues cuando estaba en Estados Unidos
él se quejaba, pero no se quejaba. Es decir, yo creo que en él también ha habido un poco una conversión. Ahora incluso está por la misa antigua y todo. Bueno, pues bienvenida a la gente cuando se convierte. Pero vamos, yo creo que toda su vida ha sido una persona piadosa, ortodoxa. El tiempo que estuvo en el gobernatorato hizo mucho bien. Creo que se enfadó bastante cuando le mandaron a Estados Unidos, con razón, porque si hubiese continuado él hubiesen mejorado mucho las cosas. La única pega que le encuentro actualmente es que haga tantas declaraciones. Entonces, lo que decía al principio de la entrevista respecto al Papa, mutatis mutandis, se le puede aplicar también a él. Es decir, cuando está todo el día opinando de todo, incluso de cosas, digamos, que escapan un poco a lo que es propio de un eclesiástico y todo, entonces ese mensaje queda como diluido. Las cosas importantes que él dijo, por ejemplo, respecto a McCarrick, entonces, claro, tantas declaraciones al final la gente deja a menos de un pequeño grupo, deja de tener impacto lo que dice, ¿no? O sea, yo creo que tendría que hacer menos declaraciones, más cortitas y de asuntos importantes, ¿no? Y un poco está opinando de todo. Perfecto. O sea, como esta entrevista mía, ¿sabes? ¿Cómo, padre? Es casi como esta entrevista que hemos hecho. Todo, yo he dicho todo, ya. Bueno, sobre la mitad de la entrevista ya habrá desconectado, pero dirá, bueno, las cosas no. Yo estoy seguro de que no, padre, estoy seguro que la gente le va a escuchar hasta el final, porque es muy interesante escucharle. Ahora sí que le voy a hacer la última pregunta, y es que lo más importante que es usted, padre, es sacerdote. Entonces, finalmente, como sacerdote, ¿qué aconseja en este momento a los católicos de verdad? Usted dirá, ¿quiénes son los católicos de verdad? Bueno, pues cada uno tendremos nuestro criterio. A los católicos, ¿qué le aconseja? Los católicos de verdad está claro quiénes son. Es decir, aquellos que profesan la religión católica, que tienen los mismos sacramentos y una misma jerarquía. O sea, esto San Carlos Borromeo lo dejó claro, ¿no? Entonces, yo a los católicos que les digo, primero de todo es cuidar su propia vida interior. Porque, volviendo a lo de antes, del fin de los tiempos, es decir, Dios nos puede llamar en cualquier momento y por tanto hay que cuidar. ¿Cómo se cuida esa vida interior? Bueno, pues con la oración, obviamente, y con los sacramentos. Buscando los sacramentos, ¿dónde? Pues donde los encuentre y donde encuentre los mejores. Que uno no tiene acceso a la misa en latín, pues va a la misa en español, pero que no deje de ir a misa. Y después, una vez uno ha cuidado de su vida espiritual, que cuide a los que están a su alrededor, el que tenga familia sobre todo, la gran cosa que tiene que hacer en su vida es cuidar de su familia, realizar su trabajo bien, formarse y en la medida de lo posible, yo sí digo hacer proselitismo. Porque proselitismo es lo que hacía San Pablo y lo que hicieron los misioneros jesuitas, lo que hacía San Francisco Javier, es decir, ganar almas para Dios. Evidentemente no a tiros, ni drogando a la gente para convencerla de algo, no, simplemente hablando y proponiendo las verdades católicas. Y no entrar excesivamente en polémicas. Y ahora usted se reirá, dirá, hombre, usted que, bueno, una cosa es ser polemista por profesión, porque es lo que se espera en la televisión y es un espectáculo y además me divierte muchísimo. Y otra es lo que pueda aconsejar a las personas concretas que, claro, tienen que mantener una familia, un puesto de trabajo y tampoco pueden estar armando gresca todo el día porque les traería mayores perjuicios que ventajas. Pero no dejar pasar ni sobre todo dejarse contaminar por el mundo. ¿Y cómo lo digo? Pues mire, hay pequeñas cosas, o sea, hasta la expresión, por ejemplo, cuando la gente dice, no, pues se quedó embarazada y mira, ha decidido tirar adelante. ¿Cómo que ha decidido tirar adelante? O sea, ha decidido no matar al niño. O sea, en las cosas no hay que dejarse, o bueno, pues todo, se deja a la mujer para darse una nueva oportunidad, no, se divorcia, es decir, no admitir ni siquiera el lenguaje de la modernidad en lo que uno expresa. Otra cosa es que lo tengas que escuchar y si tu jefe dice, bueno, pues ayer me fui a una casa de
de citas, bueno, pues vale, no podrás decir F porque te va a echar, ¿no? Pero no ser tú cómplice, no ver ciertas películas, series, no apoyar a los que sabes que hacen el mal. O sea, si Starbucks dice que va a pagar a sus miembros para que vayan a abortar, bueno, pues yo no voy a pagar ni un duro en un café de Starbucks. Tampoco lo hacía antes porque no me gusta, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, no colaborar con el mal ni siquiera en las expresiones de ninguna manera, y formar su vida cristiana. Intentar convencer a los que están a su alrededor buenamente, sin forzar, sin violentar, y luego, bueno, pues los que tengan esa vocación como tú de los medios y todo, pues se continúen defendiendo, y también a veces pues evitando algunas polémicas, porque a veces el polemizar hace que se dar a conocer el mal. Hay mucha gente que ni siquiera se entera de lo que dice un obispo aquí o allí. Claro, si tú lo repites y lo replicas y todo, estás dando una información que la gente antes no tenía. Ahí siempre hay que tener un poco, es como aquello, recuerdo cuando, ahora que murió Jean-Paul Godard, aquella famosa película blasfema de Je vous salue Marie, y entonces como hacíamos, protestábamos, rezábamos el rosario en las puertas del cine. Hombre, a veces sirve protestar si vas a conseguir algo, y a veces tu protesta lo que está haciendo es dar a conocer una película que era un bodrio, que no hubiese ido nadie a verla si no fuese por la... Saber en cada momento qué es lo que hay que hacer no es fácil, pero bueno, esa es la virtud de la prudencia. Así es, padre. Bueno, pues por una parte le tomamos con muchísimo cariño y con devoción filial estos consejos sacerdotales, como no puede ser de otra forma. Y por otra parte, permítame decirle que usted ha sido siempre para mí el referente de polemista más inteligente que he conocido, ¿eh? No, ya me gusta mucho. Yo creo que de las pocas cualidades que me ha dado Dios, una ha sido la de saber polemizar. Y encima me divierte haciéndolo, ¿no? Pero no siempre es útil. Por ejemplo, yo nunca, en mis polémicas, nunca saco temas que no saquen los demás. Es decir, si una cosa no está en discusión, por ejemplo, cuando yo hacía mis primeros programas en España, la eutanasia no estaba en discusión. Todo el mundo estaba en contra. Y por tanto yo ese tema no lo sacaba. Discutía del aborto, de lo que sea, de las cosas que ahora sí, ahora que ya hay mucha gente a favor, sí que entraría en polémicas. Claro. Pero si no, digamos, no da ideas de cosas que sean malas. Padre, yo debo de confesarle que yo, cuando era un niño, cuando le veía en televisión y gozaba tremendamente viéndole a usted con una cara absolutamente impertérrita y sacando de los nervios a sus contertulios. A mí me encantaba. Eso era francamente fantástico. Bueno, le digo, yo me divertía y espero pues que al menos a alguien le hiciera algo de bien. Mucha gente se quejaba, hubo muchas protestas y tuve muchos problemas, pero bueno, eran cosas curiosas, porque o sea, había obispos que estaban contra mí, que hicieron incluso una nota, pero luego me acuerdo que una vez fui a ver Anuncio, que había en aquella época en España, y el que cuando me ve dice, hombre, padre Apeles, dice, ¿cuánta gente me escribe? Que ya no sale en televisión a defender la iglesia con el y me quedé absolutamente extrañado, porque yo pensaba no, que Nuncio me iba a pegar un chorreo, ¿no? No, pues bueno, nunca sabe uno en qué aguas navega, ¿no? Yo siempre he dicho duda. Eso sí, que mezclándome en cosas dudosas, en cosas que no eran muy tal, pero yo creo no haber dicho nunca nada que esté en contra de la doctrina de la Iglesia, antes al contrario. Y siempre he dicho, si algo he dicho mal, que me lo enseñen, que me lo demuestren y yo lo corregiré sin ninguna dificultad. Una cosa del contenido es la forma de hacerlo. Evidentemente, cuando uno va a la televisión tiene que dar espectáculo, porque si no da espectáculo no te vuelven a llamar. Es decir, ¿cuántos obispos van a la televisión? Ninguno. Es aburrido porque no, entonces tú tienes que dar un 80% de circo, de diversión, para meter un 20% de buena doctrina. Así es. Padre, yo solo puedo agradecerle el tiempo. Muy bien, pues encantado. Yo sé que ha sido quizá un poco excesivo, pero desde luego que hubiera seguido hablando con usted y que muchísimos temas
No, no te preocupes. Se nos han quedado en el alma para sacarle. Cuando quieras hacemos otra. Pues sería un placer. Pues cuando quieras. Nada, muchas felicidades por el canal y viva Cristo Rey y viva el Papa. Viva el Papa. Y viva el Papa Rey. Polemizamos. Polemizamos hasta el final, padre. Bueno, pues mi querido padre, gracias de corazón, como le decía, y espero volverle a ver pronto por esta casa. Gracias. Ver, no creo que me hayas visto mucho, pero escuchar quizá incluso demasiado. Un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes. Un fuerte abrazo a usted, padre, gracias. Y a todos ustedes, mis queridos hermanos, difundan esta entrevista, es muy interesante y da a conocer a un personaje sin duda apasionante. Y cuando digo personaje lo digo en el buen sentido de la palabra, porque reúne las características propias de un ser realmente especial, el padre Apeles. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga, ¡viva Cristo Rey!